Parece que nuestra hora de inicio siempre va a ser a las 7:15, 7:20, ¿no? Con los otros módulos tenían la misma hermenéutica. Dije, es que muchos compañeros salen del trabajo, creo que es ahora y hasta que lleguen a su casa, recién a esa hora se pueden conectar. Buenas noches, buenas noches. No sé en ¿Cómo está? qué, Buenas si noches. en muchos lugares de Cobija, pero en mi barrio estamos sin luz. Estoy usando ahorita datos móviles del celular, pero no sé si es en varios lugares que se hubiera cortado. Pucha, qué bacana. Una lluvia hace rato, ¿no? Así ya no está lloviendo, pero tal vez es alguna falla eléctrica local, ¿no? Puede ser, A ver, puede vamos a ser. intentar que en cuanto lleguemos a 21 empezamos, son 18. Bueno, ya son 15 minutos, así que vamos a empezar con la clase. Muy buenas noches a todos los presentes. Quería preguntarles cómo les ha ido ayer, qué me pueden comentar antes de continuar con lo que tenemos previsto para hoy día. ¿Qué tal el trabajo en grupo? Muy bien, Inge. Bueno, justo que lo que usted me indicaba en la clase, todo es un proceso, ¿no? Todo es, se tiene que empezar primero por lo básico, que es el análisis del contexto, y bueno, poco a poco vas escalando, justo hasta para llegar hasta las estrategias FA, DO y DO, y para posterior al último, imagino que es lo que es el PESTEL. Pero han logrado armar, digamos, equipo. Tenían que tener más o menos idea de quién es el jefe de grupo, ¿no veo hoy día? Tienen que tener su jefe de grupo. ¿Han logrado hacer contacto entre la gente que estaba ahí? Sí, que ya hemos coordinado esos puntos justo ayer. Ya, me parece bien. Miren, ahorita son 20 cabalmente. Yo estimo que a eso de las 8 ya estaremos más completos. En el descanso que vamos a tener tipo 8:15, 8:30, vamos a ponernos de acuerdo, van a comunicarse ustedes, vamos a trabajar otra vez en salas reducidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a afinar lo que habían hecho ayer, como habíamos dicho, como no entran tempranito, vamos a esperar que todos se acoplen. Yo creo que a esa hora ya van a estar. De todas formas, como la clase queda grabada, este material está subido también a la plataforma Moodle. En la sesión que dice sesión 3, si no estoy mal, en la carpeta del Moodle, eh, está la lista de los grupos. Entonces, ahí están todos los escritos. Entonces, sea que han entrado ayer o no han entrado ayer, ya están asignados a un grupo. Había gente que me llamó o me mandó mensaje hoy día indicándome que no pudieron asistir el día de ayer. Como les dije, asistencia no voy a ponderar, no me hago mucho problema con asistencia. Lo que yo estoy calificando son las actividades y no les estoy poniendo actividades que vayan a morir, digamos, en el día, salvo lo que nos pasó la primera sesión, ¿no? Que bueno, ahí se mandó durante la actividad, pero igual estuve mandándoles el link a varios compañeros que me mandaron mensaje más tarde y pudieron igual contestar el cuestionario, ¿no? Tienen una actividad individual que se vence la siguiente semana y tienen una actividad grupal que también se vence la siguiente semana, la que estábamos haciendo ayer. Entonces, hoy van a continuar con su actividad grupal, pero de esa actividad grupal va a salir una actividad individual, que sería la segunda tarea individual que van a presentar. ¿Ya? Es por eso, digamos, que vamos a esperar un poquito a que todos estén ya en sala para poder hacer esas tareas, ¿no? Pero podemos ir avanzando con el contenido teórico que tenemos para hoy y más que nada con sus experiencias, ¿no? Como decía aquí el compañero Barreto, entonces sirve un poco el contexto para poder entender de qué estamos hablando. Yo supongo que cada grupo ha debido identificar en principio una carrera, y luego ha ido a haber un problema, y ese problema, lo que vamos a hacer hoy día es tratar de contextualizarlo con lo que han hecho ustedes hacia alguna asignatura de esa carrera, si fuera más fácil hacer alguna asignatura y tal vez algún nodo problematizador que esté dentro de la carrera, no dentro de la asignatura, tal vez por familia laboral o cómo estará. Eso vamos a ir viendo de acuerdo a sus ejemplos. Yo les voy a mostrar un desarrollo más macro aquí y cuando entremos al trabajo ya práctico, ahí vamos a salir con las dudas y lo que pueda haber. Ya, entonces en ese orden de ideas, empecemos con lo que nos toca hoy. Esta es la sesión número 3 y nos toca hablar sobre lo que es revisión del currículum, ¿no? Ya estaríamos pasando
lo que ha sido el análisis de contexto y el macro problema, que eso lo vamos a cerrar con la experiencia que van a explicarme. Y vamos a empezar a ver ahora qué es la revisión del currículo, por qué se tiene que hacer. Yo entiendo que ustedes ya han pasado dos módulos previos. ¿Cuáles eran los dos módulos que han pasado primero? Eso nunca les pregunté. Hola. El primero era fundamentos, algo así, de educación. Era fundamentos y ¿Ya? paradigmas de la educación superior, y el segundo era los métodos didácticos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ah, ya, me parece bien. Entonces está bien lo que vamos a hacer hoy día. Diseño curricular, ¿no han visto? No, ¿lo ve? No, por el diplomado no. Ya, de todas formas, estamos pasando planificación didáctica curricular, no es diseño curricular, pero nos vamos a meter un poquito con eso. Voy a subirles material para este fin de semana para que lo tengan y vamos a ver si lo vamos a usar. En la universidad tenemos algunas guías, tenemos unos reglamentos para la elaboración de la macrocurrícula y la microcurrícula, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre macrocurrícula y microcurrícula? Ya que han hecho el análisis de contexto, ya ha debido haber un debate de ideas, ¿no? ¿Qué será macrocurrícula? ¿Qué es microcurrícula? ¿Alguien tal vez ahí en sala? Bueno, Buenas la noches. macrocurrícula. Siga. Tal vez, Buenas noches, por favor, su nombre. Oscarina, Peralta. Ok, cuando, ya la vi. cuando hablamos de macro, hablamos de grande, ¿no? Entonces, me imagino, no tengo la idea completa, me imagino que es la currícula anual podría ser y la micro podría ser la currícula de una clase, tal vez. Está cerca, está muy cerca. ¿Alguien más que ayude a Oscarina? Tal vez está por una buena idea. Macro es más Yo grande, micro es más considero, chiquito, obvio. perdón, Ajá. Mayra Su Pérez, nombre, por favor, siempre. Ok, gracias. Mayra Pérez. Bueno, Ok, la considero tengo. que la Dígame. macrocurricular se refiere más al plan de carreras a nivel nacional, podríamos decir, por ejemplo, a lo que englobaría toda la educación, y lo que sería la micro ya específicamente, tal vez a cada institución o a cada universidad específica. Micro, más o menos nos referiríamos a Ah, eso. no, no tanto así. Estaba más cerca Oscarina. No tanto se refiere a lo local o regional, ¿no? Eh, ¿Alguien más, tal Inge, vez? a lo que tengo experiencia, porque yo trabajé en la gestión curricular de mi carrera, estamos actualizando justamente el plan de estudio de la malla curricular. Nosotros estamos Ajá. adecuándonos justamente a la CV, ya que en la sectorial de la CV, hace 2 años atrás, nos dieron los lineamientos para que nosotros podamos actualizar en base a esas familias laborales, en base igual a esas áreas de desempeño, actualizar la malla curricular, en este caso la gestión curricular de la carrera. Yo participé como estudiante, cuando seguía siendo estudiante, aporté justamente en el estudio del contexto, porque yo con una docente trabajamos en eso, en el estudio del contexto, de manera nacional, internacional y regional. Entonces, imagino que vas justamente a eso, que la macrocurrícula corresponde a las políticas educativas nacionales establecidas en este caso como nuestra universidad, establecidas por la CV, y la microcurrícula sería el nivel más específico o concreto del currículo, por así decirlo, una planificación curricular que se realiza a nivel de aula. Es a lo que yo puedo dar a entender en base a mi experiencia. Exacto. Es eso, lo último que ha dicho es lo correcto, ¿no? La macrocurrícula viene a ser el pensum de la materia, el pensum de la carrera en sí, ¿no? Lo que corresponde a las políticas sectoriales. Muy bien, usted dijo cuando hacemos la revisión, una acreditación, digamos, a algún ente certificador, un acreditador más bien, el CV sería nuestra primera cabeza, ¿no? eh, lo que hace uno es a través del estudio de contexto y ver cómo va la realidad de esa carrera y la misma carrera en otras universidades. Esas son las sectoriales, ¿no? ¿De qué carrera es usted, perdón, señor Eh, Barreto? yo este año me titulé, bueno, de la carrera de Administración de Empresas, y justo eso trabajé este mismo año. A Ya. principios de año empezamos a trabajar con esta actualización de la gestión curricular.
porque esto nos lleva a la CV directamente a través de la sectorial, pues nos pidió que trabajemos en la actualización de la malla curricular y bueno, estamos ya finalizando el trabajo. Sí, sí, es eso, pero bueno, volviendo al contexto que estamos hablando, macrocurricular es el pensum de la carrera, donde están, como decía el compañero, cuáles son las familias laborales. Generalmente cuando se tiene el macro problema a solucionar con la carrera, o sea, ¿por qué escogemos que en Cobija debería haber administración de empresas? Porque no hay otra carrera. ¿Cuál es la pertinencia? Se define que hay un problema y se necesita administradores de empresas. Entonces esos administradores de empresa tienen que poder cumplir ciertos criterios de desempeño. Hay algunas expectativas que tienen que salvarse, ¿no? ¿Qué se espera que tenga un administrador de empresas? ¿Qué se espera de una enfermera? ¿Qué se espera de un ingeniero, ¿no? Entonces, esos son los criterios de desempeño. ¿Cómo debería desempeñarse ese profesional en ese contexto? Y para esos criterios de desempeño podemos agruparnos en familias laborales, ¿no? En caso de mi carrera yo soy ingeniero industrial de la Católica, pero acá en la UAP tenemos igual, estamos en un proceso de reacreditación al CV también. El año pasado estábamos con un tema de Arcosur, Mercosur. Ahora, un tema macrocurricular se refiere a eso, ¿no? Ver cuáles son los contenidos, cuál es la carga horaria, qué materias, qué asignaturas van, cuál es el enfoque de la asignatura, cuáles no van, cuáles pueden ser electivas, cuáles son obligatorias. Eso va en el tema de la macrocurrícula, ¿no? O sea, ingeniero industrial tiene que ser ingeniero industrial en todo Bolivia, en el marco CV, pero pueden tener sus características, eso le hablo de mi experiencia. Nosotros con el tema amazónico tenemos un poquito más de enfoque en el emprendedurismo, digamos, ¿no? O sea, porque sabemos que aquí no hay mucho empleo, entonces no podemos formar a nuestros futuros profesionales para que sean empleados. Tenemos que formarlos para que tengan la vocación también de poder crear sus emprendimientos con ese enfoque, digamos, se les da la formación con tema más en tema de productos amazónicos, productos maderables y no maderables, ¿no? Entonces ahí va un poquito, digamos, el contexto, digamos, que nos hace cambiar la macro currícula general, ¿no? En Oruro supongo que no verán el auto, no verán mucho tal vez de productos amazónicos o derivados de madera, ¿no? No hay mucho allá. Tal vez el contexto allá será más para tema minero, o tema eh, camélidos, no sé. Entonces va mucho al contexto lo que hace el cambio de la macro currícula. Ahora, la microcurrícula es el contenido que tiene cada asignatura. Cada asignatura tiene un cierto bagaje de conocimiento que va en función a ese criterio de desempeño que tiene que cumplir el profesional, ¿no? Entonces, nosotros como docentes podemos participar en estas sectoriales, podemos participar en estos talleres o en estas sesiones donde se hace el análisis de la macro currícula, ¿no? Que es algo más grande y que les decía que no se puede cambiar tan fácil. El currículum no se lo cambia cada año, ¿no? Se cambia cada 5, cada 10 años. Nosotros en industrial vamos a cambiar después de 10 años nuestro currículum y ya necesita el cambio, ¿no? Entonces, depende de cada carrera, depende de cada contexto, cómo se aplica ese cambio. Pero sí, en el tema microcurricular, que viene a ser el contenido de cada asignatura, podemos tener un poquito más de flexibilidad, ¿no? En cuanto a qué podemos dar, qué no podemos dar, cuál es el énfasis que podemos hacer. No todos los años recibimos estudiantes con la misma característica, ¿no? En este diplomado, la mayoría no es docente, entonces está buscando, digamos, este perfil para ser docente. En otros contextos, en otras universidades, en mi caso, digamos, yo ya era docente cuando tuve que tomar el diplomado. Yo empecé a dar docencia en 2014 y como entré invitado, no tenía el diplomado, ¿no? Hice el diplomado en la siglo XX y lo terminé creo el 2016 o el 2015. Pues ya tenía experiencia docente al hacer el diplomado, como algunos de ustedes también acá. Pero en este contexto, la mayoría no tiene experiencia docente, sí tiene experiencia y expectativas de cuando vaya a ser docente. Entonces, el enfoque que uno tiene que tener, digamos, al impartir este tipo de conocimiento con experiencias, tal vez con otro tipo de alumnos, de estudiantes, va a cambiar. Entonces yo puedo mover en mi microcurricular contenidos, puedo aumentar algún contenido o puedo hacer que algún contenido
sea más laxo, más disminuido, tal vez. No lo puedo dejar de dar, pero sí lo puedo disminuir en intensidad. No tengo esa carga horaria que tiene, por ejemplo, mi Pensum, ¿no? No dice cuántas horas tengo que tener una asignatura. Eso ya depende del docente y de cómo ve que se mueve su clase, ¿no? Cómo mueve su materia. ¿Ya? ¿Se entienden esas diferencias entonces, no? Sí, Inge. Díganme que sí. He estado hablando un rato. Ya, gracias. Ya somos 30. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Entonces, ya que tenemos claro qué es macrocurrícula y qué es microcurrícula, continuemos. Vamos a ver el proceso de diseño curricular muy de paso, entendiendo que el diseño curricular se concibe como un proceso planificado y también estructurado, ¿no? Que va a articular competencias, va a articular contenidos y va a articular también estrategias y modos de evaluación. ¿Ya? Eso con algunas particularidades. En el caso de nuestra Universidad Boliviana, eso implica que el proceso de diseño curricular implica en sí el diseño mismo del currículo, la implementación del currículo y su evaluación. Son las tres etapas que debería tenerse en ese proceso. Y el diseño de la currícula plantea que debe tener objetivos a cumplirse, contenidos, metodologías, recursos y formas de evaluación, que esto se va a aplicar de acuerdo a algún modelo educativo, ¿no? Entonces, si se ve en este contexto, parece más una formación basada en objetivos, porque tenemos que tener objetivos. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a hacer esta aplicación de los objetivos? Es lo que nos va a llevar a un enfoque por objetivos o un enfoque basado en competencias. O puede ser un enfoque mixto también. No, depende mucho del contexto. ¿Ya? Decimos que este es un proceso cíclico que busca una visión comprensiva entre teoría y práctica y se basa en la identificación y el análisis del contexto, básicamente quiénes son mis alumnos, en qué lugar estoy, cuál es mi centro de enseñanza, qué asignaturas estoy impartiendo y cuáles son las competencias que debo lograr. Entonces, con esa información de contexto, yo puedo partir a lo que sería la identificación de los objetivos. Básicamente los objetivos son las capacidades que se espera que los alumnos dominen o tengan al menos en determinado nivel una vez que haya culminado ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no puedo esperar, digamos, que todas las competencias se logren al 100%, ¿no? Dependiendo cuál es el objetivo de mi carrera, cuál es el objetivo de ese curso, habrán asignaturas que tal vez me van a dar un pantallazo de cómo es la vida profesional en ese sentido porque posteriormente puede abrirme la puerta a una especialidad, a un diplomado, a una maestría, ¿no? En cambio, hay otras materias que son básicas, que no puedo tener un bagaje muy laxo, ¿no? No podemos, digamos, medir todo por la misma vara, ¿no? Todo tiene una diferenciación en el marco en que se esté implementando. Entonces, a partir de estas competencias que uno puede identificar en los objetivos, es que se establecen cuáles son los objetivos de titulación y cómo se va a tener, digamos, un plan de estudio, ¿no? En función a cómo se va a plantear, digamos, la enseñanza superior, qué se espera, cuál es el reto del diseño curricular en cuanto a, digamos, que pueda permitir, digamos, cumplir un determinado contexto y que los contenidos y las actividades puedan darse en ese contexto. Perdón. Por tanto, los objetivos se van a situar en un nivel inferior de generalidad y tienen que ser lo más concretos y específicos posibles para cada asignatura. Y de esta manera, yo voy a poder saber qué es lo que quiero que aprendan mis alumnos, qué es lo que quiero que quede, digamos, como un aprendizaje significativo. Entonces, en función a eso, a esa intención que puedo tener como docente, es que voy a priorizar o voy a disminuir, como decía, algunas cosas, ¿no? Voy a dar prioridad a la elaboración de objetivos, tal vez con un aprendizaje más autónomo, donde el estudiante tiene que poder hacer las cosas sin necesidad de estarlo supervisando. Y tal vez voy a ser un poquito más flexible, más laxo en algunos contenidos, donde mi objetivo de aprendizaje no es tan profundo, ¿no? Sino que tenga un pantallazo. Por otra parte, este esquema, digamos, del diseño curricular tiene que ser más estructurado, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros, es que a través de ese diseño estructurado podamos tener una
una, una visión, perdón, de las competencias claras de lo que estamos buscando en nuestros estudiantes. ¿Sí? Y eh, esos contenidos cabalmente tienen que cruzar con los objetivos para saber qué es lo que se debe enseñar, sino qué es lo que buscamos que el estudiante pueda aprender. Entonces yo tengo que saber qué es lo que le tengo que enseñar, cómo se le debe enseñar, qué tipo de saberes, perdón, o contenidos debería poderse desarrollar. Entonces eso me va a llevar a qué actividades deberían ejecutarse para lograr esos aprendizajes, ¿no? Am, no sé si tienen algún comentario ahí, podemos avanzar. Generalmente, de financiamiento partimos a lo que son las metodologías activas de competencia o las metodologías activas de aprendizaje. Y ayer estábamos hablando un poquito de eso, ¿no? Algunas de las metodologías son el aprendizaje basado en problemas, el método de proyectos, perdón, el estudio de casos, la función de roles y algunas formas más que vamos a ver en un instante ahorita. Entonces, ese pantallazo que les he dado ahorita del diseño curricular hace a qué es lo que buscamos en nuestros profesionales, ¿no? Entonces, si ese análisis de contexto que hemos simulado hacer y nos va a llevar, digamos, a un diseño curricular que se hace entre varias personas, no solamente profesionales de un área, también va a requerir un poco el concurso de la sociedad misma, ¿no? Para saber qué es lo que se quiere de ese profesional y el contenido de las materias debe ser revisado, porque como les decía, el contexto se mueve y es cambiante. Entonces, la revisión del currículo tiene como un propósito principal promover la mejora y la transformación de la educación, es decir, tener una mejora continua de nuestros productos. Eso es lo que se busca con la revisión del currículum, ¿no? Entonces, esa mejora continua nos va a llevar a básicamente una mejora de la calidad y esa mejora de la calidad se va a dar a través de la identificación de fortalezas y de debilidades también en nuestra enseñanza, ¿no? Si nosotros logramos identificar cuáles son las fortalezas, vamos a poder potenciar nuestras carreras y si podemos identificar cuáles son las debilidades, vamos a poder encontrar puntos de mejora que puedan permitir afianzar de una mejor manera el contexto. Otra forma que tenemos que lograr con la revisión del contexto a que nos apoya es básicamente a la transformación. Y esta revisión debe ser sustancial. Tenemos que poder realizar cambios sustantivos en el diseño o en el desarrollo de los programas, de tal forma que mejoren la calidad que estemos brindando en cuanto a educación. Otro de los puntos que debemos buscar cuando se hace la revisión del currículum es buscar reflexión y participación. Es decir, que la revisión del currículum no debe ser hecha por un solo experto, ¿no? Ni solamente por los docentes, sino que es un espacio de comunicación y de diálogo entre los profesores, los estudiantes y los titulados también, ¿no? También se convoca a la gente que está como empleadores, ¿no? De esa forma, la revisión del currículum es activa y nos permite tener información veraz y oportuna, digamos, de lo que está pasando ahí afuera. Otro de los objetivos es el ajuste y la adecuación. ¿Para qué nos sirve el tema del ajuste y adecuación? O sea, si se ha gastado tanto tiempo, tanto recurso en mejorar, identificar puntos de mejora al menos, buscar actividades transformadoras y tener un punto de reflexión y participación con todos los actores que hacen a una determinada carrera, el ajuste es inminente, ¿no? Tenemos que lograr generar información para tomar decisiones. Eso es lo que se busca con esa revisión del currículum, ¿no? Tiene que generarse un informe, así como puede ser lo que mencionaba el compañero Barreto en el tema eh, ay, perdón, se me fue el nombre, la acreditación que está haciendo ahorita. Entonces, debe encontrarse, digamos, los puntos de mejora que permitan tomar decisiones para generar cambios en el trayecto de la vida de los estudiantes, ¿no? Básicamente una evaluación formativa para saber y poder tomar decisiones sobre si el programa se mantiene o cambia, ¿no? Y esto puede ser tal vez una sustitución entre lo que sería una evaluación formativa hacia una evaluación sumativa. A ver, vamos a ver ahorita esto más. Sobre los contenidos y dimensiones a considerar.
Sobre los contenidos y dimensiones a considerar, podemos hablar de lo que son el diseño de programas, ¿no? En sí, la revisión del currículum debe ser holística, es decir, debe alcanzar a diferentes ámbitos de la carrera, ¿no? No centrarnos en un solo punto, debe tratar de ser lo más grande posible, ¿ya? Y el diseño de programas, el currículum formal, básicamente, va a buscar la pertinencia de los objetivos que se han planteado con el plan de estudios, que es la malla curricular, de cuáles son las asignaturas. Entonces, si yo tengo el tema del plan de estudios y los objetivos, ¿qué es lo que debería buscar en cuanto a la evaluación del currículum? ¿Qué se les ocurre? Tengo mi diseño curricular, tengo los objetivos de estudio, y tengo una malla, un conjunto de asignaturas. ¿Para qué me servirá eso? Para definir qué cosa. ¿No es las áreas de desempeño? Para El permitir perfil saber profesional, cabalmente, sí, el perfil de egreso, el perfil profesional. correcto. El estudio de contexto nos va a dar el perfil de ingreso, ¿no? Cómo esperemos que van a llegar los estudiantes, los de cuarto medio, ¿no? Cuando lleguen a cuarto medio ya no hay sexto de secundaria. Cuando entren a la universidad, cuál es el nivel que tienen, cuál es el nivel que se espera. Sobre eso se les da unos cursos preuniversitarios, ¿no? De nivelación cuando es necesario. Y en función a mi perfil de ingreso es que se arma toda esa malla curricular, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la puesta en acción. O sea, una vez que hemos armado la malla curricular, tenemos los objetivos, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, las asignaturas y la bibliografía que se va a sumar a todo esto, viene la puesta en práctica del currículum, que es básicamente ejercitar el proceso pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde va a haber también trabajo de investigación y se va a tener algunas funciones de tutorías, ¿no? Que varios docentes tenemos que realizar como parte de pertenecer a una carrera, ¿no? O sea, no es solamente llegar y dar la clase, sino que hay un compromiso más grande a veces con la carrera donde uno tiene que participar tanto como asesor, como tutor, como panel tribunal, participas en diferentes acciones. O sea, ser docente te vincula a una familia, si se quiere, a una carrera en la cual uno debe desempeñarse más por compromiso que por un tema laboral, como tal vez alguno esté pensando. Y a veces la gratificación que uno va a tener es mucho más grande en el sentido de ver a los estudiantes que uno ha formado ya trabajando y teniendo un buen desempeño laboral, ¿no? Teniendo un buen cargo, ¿no? O sus empresas ya funcionando. Esa es la gratificación, creo que más grande al ver que el contexto en el que uno esté trabajando está dando resultados, ¿no? Esa es una evidencia, si se quiere, de que lo que uno que está haciendo está funcionando, ¿no? Por eso que parte de la puesta en práctica viene a ser eh, quiénes son los actores de este proceso, ¿no? En este sentido, acá los actores de este proceso son los profesores, los estudiantes, los egresados y también el personal administrativo porque así como en este curso de posgrado, si no estuviera toda la gente atrás de posgrado dándonos la plataforma, el soporte, bajando las grabaciones y poniéndonos todo en línea, este curso sería más difícil para mí como profesor, ¿no? Entonces, y también más difícil para ustedes en cuanto a tener que esperar mi tiempo, ¿no? Entonces, es necesario que haya una vinculación entre todos los actores que hacen a un proceso de interacción en lo que sería la formación, ¿no? Entonces, la parte administrativa también es importante en lo que viene a ser el soporte para los procesos de enseñanza-aprendizaje, la sistematización, eh, la parte formal, digamos, de generar las evidencias en estos procesos de acreditación y certificación que se pueden tener, tanto nacionales como internacionales, en el HSV o puede ser Arcosur, Mercosur y hay otros más en los cuales uno puede participar, ¿no? El contexto social está por demás mencionar, no han hecho un trabajo en este sentido y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces sabemos que el currículum depende del contexto, ¿no? Y eso es lo que nos va a guiar, ¿no? Luego podemos ver un poco de las estrategias, las metodologías y las actividades que se tienen en el marco de lo que es el proceso de
la evaluación curricular, perdón, cuáles son las actividades clave para la evaluación curricular, ¿no? Y acá podemos entender que la metodología participativa, empezando por aquello, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la evaluación del currículo? Tiene que ser de todos los actores que estén en este proceso curricular, ¿no? Ahí tienen que hablar los egresados, tienen que hablar los futuros titulados, los estudiantes, los profesores y también la parte administrativa, ya que básicamente algunas de las dimensiones que hacen los procesos de acreditación, los procesos de titulación, van a medir, digamos, cómo son las infraestructuras de cada universidad, cómo la infraestructura, el acceso a laboratorios, que es algo importante, o en las carreras que tal vez no tienen laboratorios para hacer prácticas, cómo hacen la práctica profesional, la práctica preprofesional, tema de pasantías, todo eso hace a saber cómo quiero que mis estudiantes aprendan, ¿no? Esas metodologías hacen a una serie de recursos que tiene que tener la universidad o el centro de estudios para permitir esta situación, ¿no? Entonces, en esta tablita lo que podemos es ver cómo se comporta cada componente en función a metodología y estrategia y cuáles serían las actividades claves en cuanto a la revisión de la currícula. Entonces, partiendo del componente de enfoque, ¿cómo voy a ver, digamos, mi proceso curricular? ¿Cómo voy a ver mi evaluación? Si voy a tomar un enfoque, una metodología en cuanto a una visión complementaria, digamos, un enfoque complementario mixto, donde voy a juntar lo que es cualitativo y cuantitativo, debería tomar algún tema en cuanto a la promoción de la autoevaluación, el uso de un criterio más de responsabilidad de los propios estudiantes o de los mismos actores, ¿no? Ahora, si estamos trabajando tal vez en cuanto a enseñanza-aprendizaje y buscamos una participación activa en cuanto al desarrollo de competencias, debemos partir tal vez con actividades que permitan el autodescubrimiento. Ahí estamos yéndonos un poquito más, como dice, participación activa, a un enfoque un poco más constructivista, ¿no? Tener, el conocimiento tiene que partir de la necesidad y la inquietud de cada estudiante, ¿no? Les permites experiencias en las cuales ellos puedan autodescubrir o puedan generarles esa curiosidad para poder tener un esfuerzo propio y poder entrar a lo que sea el aprendizaje significativo. Puede ser a través de estas herramientas, ¿no? Y para eso van a ir también el componente de actividades didácticas, ¿no? Que se refiere a qué es lo que vamos a hacer para que el conocimiento ocurra, qué actividades se van a dar para que el aprendizaje se dé, ¿no? Entonces, estas situaciones de aprendizaje nos podemos poner principalmente en situaciones de conflicto, ¿no? Que se van a hacer escenarios basados en realidad que van a desafiar. Por eso mencionaba el tema de conflictos. En la anterior clase hablábamos de tensiones, ¿no? Que van a obligar, digamos, a los estudiantes a desarrollar criterios de investigación, comunicación, algunas actitudes transversales, ¿no? Unas criterios de desempeño transversales que van a permitir, digamos, habilidades blandas, no necesariamente las esenciales de cada carrera, pero cualquier profesional, por ejemplo, tiene que saber redactar una carta o escribir su currículum, ¿no? Que, por decirles, un ingeniero que hace buena investigación, pero no puede plasmar esa investigación en un buen informe, no es un ingeniero que sea competente, ¿no? Y nos pasa lo mismo con todas las demás carreras, ¿no? No podemos desligar, digamos, este tema de lo que son las actividades didácticas para que puedan generar ese aprendizaje complementario, que puedan llevarnos a situaciones de multidisciplinaridad, ¿no? Eh, Evaluando el trabajo realizado. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver el tema del diagnóstico, ¿no? La evaluación debe tener una concepción formativa y debe ser un proceso continuo que va a ocurrir en todo momento, perdón. El diagnóstico debe realizarse como una situación inicial. Partimos de eso y nos va a permitir determinar cuáles son los conocimientos y experiencias previas que los estudiantes tienen que tener, digamos, como una forma de planificación en respuesta a las necesidades que se han identificado en análisis de contexto. Entonces, esta evaluación diagnóstica nos va a dar ese bagaje de qué es lo que nosotros esperamos que va a haber en un determinado momento, ¿no?
Por eso que se van a tener no solamente evaluación inicial, una diagnóstica, ¿no? Sino que también se va a tener una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Tal vez alguien que me pueda dar una idea de la evaluación formativa. Evaluación diagnóstica creo que está clara, todos tenemos, ¿no? ¿De dónde sale? Sale del estudio de contexto, de lo que hemos venido haciendo ahorita, hasta la anterior clase. ¿Qué es lo que sería una evaluación formativa? ¿Alguien tiene un poquito de conocimiento de aquello? Y que, bueno, Es similar la evaluación formativa con la sumativa. Dígame. si no me equivoco, es el, bueno, proceso de enseñanza y aprendizaje que recolecta y analiza, digamos, el progreso de los estudiantes. Eso, bueno, vimos en el módulo 2 también, que es la manera, en este caso, cómo nosotros podemos hacer las rúbricas de calificación. eh, las características de la evaluación incluyen la retroalimentación, el enfoque de la mejora, la función para regular, las métricas de enseñanza. Básicamente es identificar, en este caso, los avances que se vaya haciendo en una determinada, en este caso, una materia. Un docente, en base a cómo vaya organizando su plan de aula, va a ver si el progreso de los estudiantes está yendo bien, mal, o no está pudiendo llegar a todos. Me imagino que es eso. Eh, Casi, ¿no? Usted ha explicado un poquito cómo se hace una evaluación. Lo que no me ha dicho es cuál es la diferencia entre formativa y sumativa, cómo es una evaluación formativa y qué es la diferencia con la evaluación sumativa. El tema de las rúbricas me parece interesante que lo haya puesto ahorita en consideración, lo ha tocado, y quisiera tal vez ir un poquito más atrás. Entonces, ¿qué era evaluar? ¿Qué es una evaluación? ¿Qué llamamos nosotros evaluar? Hemos hablado del diseño curricular, nos hemos entrado directo a evaluación curricular, pero sin definir qué es evaluación. ¿Qué es una evaluación? Inge, Sí, don Edwin, dígame. si me permite, Ay, evaluación es perdón. uno de los procesos más complejos en este proceso de enseñanza-aprendizaje porque nos permite medir de alguna manera los resultados de un trabajo realizado tanto por el docente y el estudiante, ¿no? Entonces, al hacer los distintos tipos, formas, modalidades de evaluación, nosotros vamos a saber si se están alcanzando los objetivos previstos a tiempo de haber realizado el diseño curricular, de haber visto los objetivos, es decir, todo ello tenemos que ver en la práctica si llegamos o no a los resultados. Y en todo caso, eso mismo nos dirá qué está bien, qué está mal, qué hay que corregir, etcétera, etcétera. Sí, sí, es básicamente eso. Quería que lo diga más sencillo, pero usted ha dado un buen contexto. Está muy bien explicado. O sea, Gracias, Inge. básicamente evaluar es comparar. Eso es evaluar, ¿no? O sea, yo cuando voy a comprar un producto y lo puedo medir, puedo pesarlo, puedo medirlo con una regla, puedo hacer algo con algo que es tangible, ¿no? Algo que puedo tocar, yo lo puedo medir, lo puedo pesar, lo puedo medir en volumen, puedo hacer algo, puedo ver el color, ¿no? En el contexto educativo es más difícil, ¿no? Entonces, por eso tenemos estas herramientas que mencionaba el compañero Barreto y lo que dijo el señor Edwin también. O sea, nosotros tenemos que poder medir y comparar el conocimiento. Eso es bien difícil. El conocimiento y las capacidades. Entonces, yendo un poquito a lo que va a ser la definición de la formación basada en competencias, una competencia es un conocimiento que se puede aplicar para poder ser competente, para poder desarrollar una respuesta a una determinada necesidad. Eso es una competencia. Y la evaluación se refiere a medir si la respuesta que tiene nuestro estudiante, nuestro futuro profesional en situaciones controladas, que son nuestros escenarios de evaluación, eh, son satisfactorios o no. Y nosotros ponemos cuáles son los criterios de satisfactorio y no. Ahí se vendría la rúbrica, lista de cotejo, patrón de respuesta, todo lo que han visto en el anterior módulo, ¿no? Que son las herramientas para ver si lo que está respondiendo es correcto. En ciencias exactas es más fácil, ¿no? Yo hago una prueba de suma y resta y sé que 2 más 2 es 4 y si me ponen 5 está mal, ¿no?
Pero si estoy en un taller de motivación y alguien me pone 2 más 2 igual a 5 y me dice que es un efecto de sinergia, ya me deja mal, ¿no? Entonces, podría, depende del contexto en el que esté realizando la evaluación. Pero a término cierto, básicamente evaluar es medir y comparar un determinado resultado esperado. Entonces, la evaluación diagnóstica me dice cuál es el resultado esperado. Ahí yo tengo cuál es el perfil de entrada y estoy sabiendo que a través del diseño curricular que yo estoy planteando, que está planteando la carrera, cuáles serían los resultados esperados, ¿no? ¿Qué es lo que debería tenerse al final de este módulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación formativa es una evaluación continua, a eso se refiere, formativa. O sea, va a ir corrigiendo los errores en cada momento y va a darles retroalimentación a ustedes como estudiantes para saber dónde están sus puntos bajos y qué deberíamos mejorar. Y también es una retroalimentación para el docente, una situación en la que todo el curso se aplaza, por decirles, ¿no? Entonces, ¿el docente está bien o el docente está mal? El docente está mal siempre, ¿no? Si la mayoría del curso se aplaza es porque el docente es malo, no encontró la forma de llegar a transmitir ese conocimiento o no hizo un buen diagnóstico al empezar el curso, tal vez. Entonces, esta evaluación formativa es continua y va a centrarse en el proceso del desarrollo curricular, desarrollo de la currícula, desarrollo del curso. Y lo que busca es que se realicen los cambios necesarios durante el trayecto de la vida formativa de los estudiantes. Por eso que se llama evaluación formativa. Por otro lado, está la educación sumativa, perdón, la evaluación sumativa, que como indica su nombre es una suma de evaluaciones. No, se va a generar básicamente al final del proceso para decidir si el programa se mantiene, se modifica o se sustituye. Ya, en el ejemplo que estaba dando es sobre los estudiantes. En este caso estamos evaluando el currículum, no estamos evaluando al estudiante, ¿no? Es una evaluación curricular. Entonces, podemos ver que esta evaluación al currículum estamos nosotros viendo si es pertinente tal vez al final de un semestre, al final de una gestión en la que no hemos tenido titulados. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿de verdad era el docente o los contextos no están dando? ¿O un año en que no tenemos muchos inscritos? ¿Por qué no se han inscrito a mi carrera? ¿Qué ha pasado? ¿No estamos generando una oferta académica interesante o tal vez la empleabilidad del contexto ya no está respondiendo? ¿Qué hay que hacer? Entonces, en ese sentido va el tipo de evaluación que nosotros aplicamos, ¿no? Diagnóstica antes de aplicar un desarrollo curricular, formativa durante el desarrollo curricular y sumativa al final de un proceso. Entonces, esto puede aplicarse también a la evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente. Y no se sustituyen. O sea, deberíamos tener estas tres formas de evaluación como parte de un proceso de evaluación completo, ¿no? Ahora sí se entendió. Ese es un sí, ¿no? Sí, que la Sí, evaluación, además, ingeniero, si me permite, había Sí. la tradición de antes, costumbre, de que había el examen final, el examen mortal, ¿no? Que traumático, donde se definía en un momento la suerte del estudiante, cosa que ya fue superada en el tiempo y como usted bien señala, esta evaluación es constante, diaria, se suma todo lo que hace el estudiante y como docentes debemos preparar el terreno para que esos estudiantes puedan sentirse motivados y a participar activamente y nosotros tomar en cuenta toda actividad que realicen y si no lo hacen en su momento, darles las oportunidades necesarias porque al fin y al cabo eso es, en eso consiste la enseñanza, ¿no? Un poco dejar de lado esa rigidez militar que antes había y más bien ser un poquito más amplios, más humanos, pero obviamente manteniendo lo que es la disciplina, valores, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy correcto. Y comparto bastante de eso, ¿no? A veces habemos hay docentes que son un tanto más estrictos, no son muy empáticos, ¿no? Pero hay situaciones en las que también hay que ver cómo pasan clases los estudiantes, ¿no? Yo tenía un estudiante, por ejemplo, que era mototaxista y a veces por pasar la clase él estaba manejando y estaba viendo la clase en su celular. Entonces, Claro. ya eso, alguna vez se lo pescó haciendo eso y dijimos, oye, no.
no te vamos a dar tolerancia a clases, no hagas eso, te vas a accidentar, vas a ver el video, no va a ver algo, pero hay que entender el contexto, eso es lo que nos va a guiar siempre, ¿no? Sí, valorar el esfuerzo, la intención, las ganas, ¿no? Más allá del resultado final, que luego llega por añadidura, por supuesto. Claro, pero obviamente no, eso tampoco quiere decir que uno va a regalar nota o va a No, flexibilizarse de tanto, ¿no? ninguna Eso manera. también hay que tener presente. Por Es eso que que digo que la como evaluación decía sumativa hay, Aristóteles, ¿no? como decía Ujú. Aristóteles, un extremo es bueno, debemos, el término medio es lo ideal, ¿no? Buscar. Depende, como usted bien señala, el contexto, ¿no? Correcto, sí, sí, concordamos bastante. Am, Veamos un poquito de las técnicas e instrumentos en función a lo que estamos buscando, ¿no? Y esto ya lo han visto por lo que me menciona en el anterior módulo. Acá tenemos una técnica que es la observación y la técnica de observación, que es lo que busca es básicamente registrar qué es lo que esté pasando en un determinado objeto de enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos ver? Nos va a dar, nos va a dar algunas pautas de observación y nos va a generar rúbricas también. Y como mencionaba, es básicamente documentar qué es lo que está pasando. Tenemos análisis de producciones, tenemos el interrogatorio, tenemos otras más que ustedes ya las conocen. Simplemente estamos mencionando acá como algunas formas, digamos, de poder ver si el currículum funciona. ¿Cómo aplicamos esto al currículum, no? El tema del interrogatorio es una entrevista básicamente que se nos hace a docentes, se hace a los egresados, se hace a los estudiantes para ver si lo que estamos aplicando o cómo se está aplicando más que el tema de las evidencias, ¿no? El análisis de producciones viene a ser qué es lo que hemos entregado, qué es lo que hay en mi carrera, en el archivo de la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene como evidencias de investigación, de interacción social? ¿Qué es lo que está haciendo la carrera? ¿O solamente van a pasar clases y no entregan nada? Estos productos que se van haciendo incluso dentro de clases tienen que tener un fin, no pueden quedarse dentro de la universidad, ¿no? Es por eso que también se nos motiva a los docentes a hacer artículos científicos, a escribir en revistas donde podamos hacer que el conocimiento que se genera en estas clases, estas idas y vueltas que se tienen muy interesantes, puedan también servir, ¿no? Como experiencia para otros docentes o para mejorar algún proceso formativo, ¿no? Continuamos acá con el uso y retroalimentación de los resultados, cabalmente lo que les mencionaba. Los resultados que se van a obtener en la evaluación tienen que servir para orientar la planificación y tomar mejores decisiones, para ver también cómo nos vamos a apoyar o cómo vamos a apoyar a los estudiantes, ¿no? Eso nos tiene que llevar a la individualización. ¿Qué es la individualización? Que el uso de los resultados debe servir para individualizar y diferenciar la enseñanza. No todos aprendemos por igual, lo que estamos hablando ahorita. Se realiza con ajustes a la metodología, podemos reformular preguntas, mejorar actividades, cambiar el ritmo del curso, ver cómo se aplican los recursos pedagógicos para que los estudiantes logren los resultados, ¿no? O sea, la idea no es aplazar, no es decir, sino cuál es el objetivo de ser docente. El objetivo es tratar de que los estudiantes, la gente que quiere adquirir algún conocimiento, pueda llegar a ese conocimiento. Y eso no implica ya, dado el nivel de avance que tenemos actualmente con la FBC acá en la universidad, que nosotros podemos asumir que no lo sabemos todo, ¿no? Estoy seguro que ningún docente va, por más experto que sea, va a decir que sabe todo de su materia, ¿no? Sino que somos meros facilitadores con un poco más de experiencia tal vez que los que se están formando actualmente, ¿no? Pues en algún grado de ignorancia estamos, ¿no? Pero sí con un poco más de experiencia para poder llevar este conocimiento a mejor puerto. ¿Por qué? También los docentes seguimos aprendiendo durante estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y va el segundo punto ahí, de comunicación. O sea, esta comunicación nos va a permitir que los estudiantes puedan motivarse, puedan reflexionar sobre su situación, puedan establecer tal vez planes de mejora, necesidades de reforzamiento y sobre todo evitar la crítica negativa para evitar un fracaso profesional, ¿no? Una decepción. Entonces, esta comunicación tiene que ser oportuna y tiene que ser inteligente para que los resultados de un proceso de evaluación permitan, digamos, que el currículum siga funcionando. O sea, el pensum y la carrera va a verse si es pertinente
si es conveniente, a través de cuántos profesionales estén saliendo, de la empleabilidad de esos estudiantes y de los productos que generan los profesionales que han salido de la carrera, ¿no? Vamos a ver un poquito más de esto de la teoría. Una vez acabando la teoría, vamos a hacer un descanso. ¿Sí? Veremos cuáles son las características esenciales para la metodología. La metodología que se va a utilizar para la evaluación de la currícula tiene que ser una metodología que fomente la transformación educativa de una manera crítica, para de esta forma romper esquemas tal vez que estén muy arraigados en lo que es el criterio. A veces hay docentes que estamos un poquito más de tiempo en la carrera y no nos gusta cambiar las cosas, ¿no? No nos gusta cambiar el pensum, no nos gusta cambiar ni el nombre de la carrera porque perdemos la materia, ¿no? Entonces, a veces nos centramos mucho en los beneficios que tenemos y no estamos viendo que el sentido de ser docente era transmitir conocimiento, porque todos entramos por ese sentido, ¿no? Un tema más altruista que un tema económico. Eh, en este sentido, la metodología tiene que ser crítica y tiene que ser emancipadora. ¿Cuál es el tema emancipador? Sino que lo que se está buscando es que se pueda tener una perspectiva crítica, ¿no? Que no solamente sea una posición cerrada en la cual se va a mantener un criterio, sino que se debe permitir, digamos, la existencia de diferentes percepciones, ideologías, una pluralidad en la universidad que permita que varias culturas, varios saberes puedan interactuar. De esa forma, tener una, una mejor práctica social, ¿no? Que pueda mezclar el conocimiento científico con el sentido común, que busque el desarrollo de la autonomía racional y de otras formas democráticas de vida social también. De esta forma, se permita también transformar y mejorar la educación y centrarse en que cada individuo que está en este contexto es un ser que puede reflexionar y tiene que ser competitivo, y de esta forma se logre que la educación logre que se rompan esas cadenas tal vez que hay en cuanto a la dependencia del conocimiento, ¿no? Que ese conocimiento fluya. Tiene que ser una metodología participativa y colectiva, es decir, que todos los actores deben participar para saber si el currículum está funcionando o no. En este caso, los actores eran los profesores, los estudiantes egresados y también los administrativos. La participación activa de todos esos actores va a permitir, digamos, que haya un mejor ejercicio en el próximo diseño curricular que se vaya a tener, ¿no? Ya que estos protagonistas son los que están siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Perdón, me cansé un poquito. Y luego vamos con el tema de holística y multiparadigmática. ¿A qué se refiere el carácter holístico? Decimos que debe ser holista para comprender las diferentes dimensiones y categorías sujetas a evaluación. Eh, Depende mucho de quién está evaluando y qué está evaluando, ¿no? En el caso del Arcosur, les mencionaba, son 7 criterios en los que se va a trabajar, siete grupos de actividades que van a evaluar en un criterio, perdón, de una currícula, de una carrera, ¿no? Va a verse el tema de la misión, la visión, va a verse el tema de la infraestructura, el tema de los docentes, de los egresados. En el tema del CV, perdón, el CV son 10 criterios que se van a trabajar. Entonces, eh, ¿cuáles son las dimensiones que se van a ver? Pueden ser también la empleabilidad, puede ser el tema de generación de investigación propia, el tema de estabilidad de los docentes, también es algo que se ve en este tema de la evaluación del currículum, ¿no? Ya que se necesita mucho a veces tener docentes titulares, tiempo completo, porque a veces la mayoría del tiempo que uno le dedica a la enseñanza es el tiempo que a uno le sobra, ¿no? No es precisamente una actividad principal, a veces en la mayoría de los docentes. Siempre tenemos una actividad principal y la docencia es como nuestro escape, digamos, para poder seguir investigando, poder seguir actualizándonos de una forma más amena que hacerlo como autodidacta, ¿no? Entonces, esa es una parte, digamos, de lo que debería considerarse todos los actores. Decimos que también es multiparadigmática porque esta visión tiene que ser amplia y tiene que ser complementaria.
¿no? Es decir, no podemos cerrarnos en un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Durante toda la carrera esto se va a ir cruzando y va a haber momentos en que lo cual y cuantitativo se van a cruzar, ¿no? Entonces, eso va a incluir, digamos, que haya paradigmas positivistas, hermenéuticos, fenomenológico, sociocrítico. Entonces, eso hace también a que los enfoques vayan cambiando, ¿no? Y eso se refiere el enfoque a que esté contextualizado. O sea, la evaluación de la currícula tiene que ser contextualizada. Se va a contextualizar en un escenario social. La planificación y la evaluación debe ser considerando quiénes son los actores y dónde se está realizando esto, ¿no? Debe tomarse en cuenta el espacio físico, las características de los estudiantes, la disponibilidad de recursos didácticos y qué tan profundo debe serse el cambio que se está buscando, ¿no? Hay un enfoque socioeconómico, político, ambiental, educativo, más o menos lo que estábamos hablando en la anterior clase con esa matriz PESTEL, ¿no? Es parte, digamos, de la característica educativa, el carácter social de las personas que hacemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente eso hace que vaya a enfocarse en lo que viene a ser nuestra comunidad. O sea, buscamos que esta transformación que se mencionaba pueda hacer que haya un cambio en nuestras sociedades, un cambio en nuestra comunidad. Por otra parte, esta metodología tiene que ser un proceso iterativo y flexible. Y decimos por iterativo y flexible que debe ser un proceso que va, hablamos la anterior clase de eso, ¿no? Que debe tener un inicio y que debe continuar esto de manera permanente para ver esa recursividad y ver si ha habido cambios y qué cambios son los que hacen a la sustancia, ¿no? Flexibilidad se refiere a que debe permitirse que se adapten las formas de evaluación, los ritmos de aprendizaje y la forma en la cual se está moviendo la currícula, ¿no? Debe ser un proceso continuo, debe ser un proceso permanente y debe motivar a la reflexión de todos los actores de este proceso, ¿no? Que lo que nos busca es que permita el involucramiento, perdón, de la comunidad para lograr que diversas técnicas, diferentes enfoques, diferentes instrumentos puedan aplicarse de una manera efectiva y de esa forma generar un respaldo para la currícula que se esté manteniendo, ¿no? Entonces, estas son las características base de lo que es una evaluación curricular, ¿no? Y eso nos va a permitir, digamos, que los diseños de los programas, los diseños curriculares, que están formados, hemos dicho, por objetivos, mallas curriculares, perfiles, puesta en acción y demás, respondan al contexto sobre el cual estén trabajando, ¿sí? Obviamente, a todo esto hace los tres tipos de evaluación que he mencionado hace un instante: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que es la final, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estos consideraciones, tal vez, de la metodología? Ingeniero, Sí. considero que todos estos elementos, de acuerdo a la coyuntura política que estamos viviendo, es muy probable, ¿no? Que vayan a ser modificados ya desde el Ministerio seguro en los próximos meses, considerando que eventualmente, digo, no sé cuáles serán los resultados de las elecciones del domingo, pero que indudablemente la educación va a ser tocada y seguro que todos estos puntos que estamos analizando van a ser estudiados por los expertos del ministerio. Bueno, sí, tienen parte razón, pero como mencionaba, creo en la primera clase, el Ministerio de Educación solamente tendría alcance hasta la educación primaria, secundaria, ¿no? Todo lo que viene a ser ya institutos superiores, universidades sobre todo, están bajo lo que es nuestro consejo universitario, el CV. Una pregunta, ¿y qué pasa con las universidades privadas? Las universidades privadas, hay algunas que están dentro de lo que es el CV, pero las otras sí tienen su forma académica y tienen una acreditación ante el ministerio y ante el CV también, ¿no? No, Generalmente este las tipo de... privadas no, las privadas no. Permítame, porque yo soy Ujú, de la universidad privada y ahora estoy haciendo la otra carrera en la universidad pública y puedo ver ambos lados de la moneda. Le comento que la ujú, universidad
privada, al no ser reconocida por la COV, salvo la católica, La la, EMI, la EMI, pero el resto y no. hay una más, no me acuerdo cuál. Sí, sí, no es, prácticamente ya no hay. Resulta que no, tienen una dependencia absoluta del Ministerio de Educación, bajo la adscripción del Ministerio, a tal punto que incluso los diplomas, el título en provisión nacional lo del Ministerio de Educación, el título académico lo da la universidad privada, pero luego no tenemos acceso a las instituciones públicas porque no son parte de la CUV. Entonces ahí hay otro tema que en algún momento alguien tendrá que ocuparse, porque por un lado el Estado Ah, ya. reconoce a la universidad privada, pero por el otro la CUV, como institución también pública, ya no reconoce. Entonces hay algunas contradicciones que en algún momento alguien tendrá que ocuparse, ¿no? En ese sentido preguntaba si todo esto dependerá también por el contexto político, por lo menos en gran parte de la educación primaria, secundaria y universidades privadas. Ahora, seguro que la Ujú. universidad pública también se va a poner, va a tener que modificar esos contenidos, ¿no? No sé cuál es su criterio, Inge. Ya entendí la pregunta y por dónde iba, sí. Yo soy de la Católica y sí, mi universidad sí está dentro de lo que es el CV, pero igual tiene sus problemas, ¿no? Eso le comento a dónde va la pregunta, ¿no? Eh, el tema de la currícula depende de cada universidad. En el caso de las públicas y las que somos parte del sistema universitario, que es el CV, las que somos parte del sistema universitario, tenemos que participar de esas sectoriales, tenemos que ponernos de acuerdo con las demás carreras para un tema del perfil de egreso. Ahora, en el tema del acceso a cargos públicos dentro del sistema universitario, sí tenemos problemas con las universidades privadas. Incluso en mi caso y el caso de mi esposa también, que es docente, pero de la EMI, también es del sistema universitario, hemos tenido algunos procesos, digamos, aquí que realizar para poder obtener materias por concurso de méritos, porque somos parte del sistema universitario con universidades privadas, pero varias de las universidades privadas no están de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, sí, es un problema, digamos, que hace a la empleabilidad también y al tema de la calidad educativa, ¿no? Generalmente, en lo que viene a ser el criterio del desarrollo del pensum de cada universidad, las privadas más van por el tema de la empleabilidad, que es algo que a mí me parece fundamental, ya que básicamente cuando uno ingresa a la universidad lo que uno está buscando es tener una herramienta para poderse defender y poder salir adelante, digamos, de un cumplimiento profesional, ¿no? Entonces, no nos interesa mucho el tema si el CV o está o no está de acuerdo, digamos, si somos parte de la universidad privada. Donde se tiene problemas es para ser docente, porque ahí sí, sí o sí te piden que seas de una universidad del sistema, ¿no? Incluso yo hice una maestría en Administración y Dirección de Empresas con una mención en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada Boliviana, en la UPB, y esa maestría no me la hacen valer en el CV, ¿no? Entonces, tengo que sacar otra maestría. Estoy acabando mi maestría en Educación Superior, tengo un diplomado, estoy acabando mi maestría en Educación Superior. Se voy a tener dos maestrías para poder tener validada, digamos, mi maestría en el sistema universitario. Entonces, es así, hay problemas que se tienen en cuanto al reconocimiento de los certificados, ¿no? Pero, como les mencionaba, hace mucho al contexto. El contexto de muchas de las universidades privadas no están interesadas tal vez en pertenecer al CV. Lo que ellos tienen es un nicho de mercado que está en otro horizonte, ¿no? Están pensando en empleabilidad, están pensando en investigación, están pensando en otras cosas que a veces en la gestión pública, en nuestras universidades públicas, estamos bien atrás todavía, ¿no? Hay universidades que tienen sus puntos fuertes, ¿no? Yo conozco más del tema de ingeniería, porque soy ingeniero industrial, pero hay otras universidades que tienen sus fuertes, ¿no? El problema de nosotros públicos es básicamente el volumen de alumnado que tenemos, ¿no? Que tenemos que dar diferentes coberturas y tratar de no bajar el nivel, ¿no? Porque se nos mide cabalmente por el tema de cantidad de egresados, ¿no? Cantidad de egresados, eso hace mucho al tema de qué
también se estén haciendo las cosas, ¿no? Entonces, también hace el tema de recursos que tienen las universidades, ¿no? Siendo públicos, y acá la UAP depende mucho de la coparticipación y ah, hay un recurso que va goteando por el tema El del IDH. gas, el IDH cabalmente, ¿no? Que cada vez llega menos. Entonces, es un problema, ¿no? Entonces, tenemos más alumnos cada vez, pero no se les cobra lo que hay que cobrar, salvo a los extranjeros, que se les cobra un montón también. Entonces, para mí la solución, digamos, en lo que me toca hablar en este módulo, no me toca hablar mucho del CV, me toca hablar de la currícula. Para mí la solución es que haya competencia. Mientras más universidades haya en un lugar, la población, el contexto, va a validar esos programas en función a la accesibilidad. Si alguien decide que va a hacer el esfuerzo y va a pagar la pensión de una universidad privada porque ese conocimiento va a servir, le va a permitir conseguir trabajo, le va a permitir crecer, pues bienvenido, ¿no? Quiere decir que esa oferta académica es suficiente y es de calidad. Por el contrario, si deciden que esa oferta solamente es cara y preferimos ir a una universidad pública donde sabemos que a veces tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Por tema presupuesto, por tema de el contexto social, ¿no? En la universidad pública siempre hay más actividades que en la privada, ¿no? Desde el tema de la coparticipación universitaria docente, ¿no? Estudiante docente, es más complicado, hay más actividades de interacción que hacen al proceso no académico, ¿no? Es un tema más social, si se quiere, ¿no? Eso es lo que les puedo mencionar. No sé si alguien tiene otra perspectiva o quiere complementar el punto. Gracias, Inge, muy amable. Ok. Bueno, podemos cerrar con esta otra de acá y de ahí nos vamos a un descansito ya. Vamos a ver la interrelación entre la perspectiva curricular, planificación didáctica y el rol del docente, que esto ya lo habíamos visto un poco en la primera sesión. Solamente lo estamos volviendo a poner porque estamos hablando del currículum. Y se resume básicamente en el quiz que han hecho para la primera actividad. Pues aquí tienen un poquito de respuesta, esto lo tienen en plataforma. Tienen la respuesta al ejercicio de su actividad individual uno, que es básicamente cerrar esto. Bueno, son las 8:20 y 21. Démonos hasta las 8:35, 15 minutos como la anterior vez, ¿sí? Y en 15 minutos volvemos para continuar con la clase. Lo que les voy a pedir es, volviendo de la clase, por favor, vamos a entrar a salas reducidas para poder ver nuestra actividad que empezamos ayer. Vamos a ver algunas pautas, algunos lineamientos de cómo estén haciendo. Y voy a liberar la actividad individual 2 para que podamos tener la tercera tarea ya activada. Ya me van a ir comentando cómo les va yendo con los avances. Lo que no quiero es darles mucha tarea por afuera fuera del horario de clases. Mi idea inicial, como les mencioné al principio, era que hagamos todo esto en clases, pero como veo que también hay, y se entiende, hay actividades que son emergentes, hay gente que solo está con el teléfono o está haciendo otras cosas o va a esperar la grabación porque no tuvo el tiempo tal vez de entrar y se entiende. Entonces, lo que estamos haciendo es que estas actividades se alarguen en el tiempo. Solamente, por favor, no se hagan pisar con los plazos finales, porque en posgrado también necesitan que yo les entregue las notas a tiempo, ¿no? Entonces, con esas palabras, por favor, vámonos a un descansito y los veo en 15 minutos, ya son y 25, sería 40, ¿sí? Ya, les pedí por favor que vamos a entrar ahora a ver el trabajo que han hecho ayer, ¿sí? No sé si han coordinado con su gente. Vamos a aprovechar para llamar la lista, ¿sí? Germán Hoffman está. Él pidió permiso por el miércoles, pero no sé si está. No vayan a tener permiso, mandan notita ya a coordinador. Le presento una nota por los miércoles, por ejemplo. Gabriela, estás, más bien, gracias, Germán. Ok. Gabriela Arteaga Presente, Vázquez, ok. presente. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Álvaro Raúl Barreto, Presente. ok.
Lorena Julia Bonifaz García, tampoco hoy día. Y ayer tampoco estaba. Soledad Adriana Cáceres Bejarano. Buenas noches, presente. Buenas noches. Eh, Rodrigo Cáceres Ocampo. Presente, Elisa, buenas noches. Buenas noches. Natividad Pilar Cagua Blanco. Buenas noches, Licen, presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Tamara Carmen Cardoso Vilca. ¿Dónde está? Gedali Chupinavi Capobianco. ¿Dónde está Gedali? Carlos Antonio Chipunavi Mendoza. Tampoco. Flora Eliana Choque Moscoso. Buenas noches, licenciado, presente en sala. Buenas noches. Luz Pamela Condori Cano. Buenas noches, ingeniero, presente. Ok, gracias. Y Belice Escalante Domínguez. Buenas noches, presente, Lice. Buenas noches. John Jairo Escobar Pérez. Presente, Elisa. Ok. Tú no estabas ayer, pero estás en el grupo B, así que te vas a unir al grupo B, por favor. ¿Ya? Sí estaba, solo que entré tarde, salgo tarde del trabajo, Listen, a eso de las 8:30 salgo del trabajo y me conecto. Ah, ya, ya. Bueno, entonces ahí estás. Jonathan Alexander Flores Orozco. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Eh, Helen Guaday Ayoroa. No. Yasmani Rommel Macías Crispín. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paula Francisca Macuapa Guamán. Tatiana, tu micrófono, por favor. Le ponemos ok a Tatiana ya. Paula Francisca Macuapa Guamán. Pues no. Delia Daniela Mamani Choque. Buenas noches, presente. Buenas noches. Tatiana, tu micrófono sigue abierto. Gracias. Freddy Marzo Velasco. ¿No está Freddy? Estaba dentro de clase. Eddie Mita Sirpa. Buenas noches, Inge, presente en sala. Buenas noches. Gracias. Roxana Montero Olarte. No. Elsifania Olarte Rojas. Inge, buenas noches, presente. Buenas noches. Sulamit Oliveira Silverico. Perdón, ¿me habló Sulamit? No, no es Sulamit. Edwin Paredes Álvarez. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Oscarina Peralta Anastasio. Buenas Sí noches, participó, pero Inge. sigue. Sí, gracias, buenas noches. Mayra Pérez. Presente, Inge. Buenas noches. Yasmina Ketewari. Presente, Inge. Buenas noches. Eddie Kete Ruiz. Presente. Ok. Tatiana Quiroga Salvatierra. Atenta. Presente, Inge. Ok, gracias. Miriam Quispe Mujica. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rómulo Tirina Bejar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Viviana Tutirico Apaza. Presente, Inge, buenas noches.
Buenas noches. Lidia Leni Uruño Huanca. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Cindy Carla Vaca Guzmán. Presente, Inge. Gracias. Lizzy Valeria Morales. Pues no. Carol Estefanía Velázquez Oliveira. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ana Carolina Segarra Olvea. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Mario Bustos. No está Mario Bustos. Bye. Bueno, es casi la misma gente que estaba ayer, como pueden ver. No ha variado mucho. Entonces, en sus mismos grupos van a trabajar hoy un ratito. Quiero que entren a las salas. Vamos a crear salas, a crear ahora 5 salas, ¿ya? Y van a entrar a la sala que les toca, como hemos hecho en la anterior sesión, ¿no? Un ratito. Ayer no me dejaba volver a mi sala. Salía de sus salas y me sacaba de la sesión. Entonces estoy creando una sala que se llama sala docente para escapar ahí cuando usted tiene su privacidad. ¿Ya? Entonces están abiertas todas las salas. Únanse, por favor. Son las 9:10. Quisiera que esto lo pudiéramos acabar hasta las 9:10, en el mejor, en el peor de los casos, 9:15, pero si podemos acabarlo antes, bien, ¿ya? Entonces vayan entrando, por favor. El que no pueda, igual que la otra vez, me avisa, ¿ya? Inge, ¿me puede agregar, por favor? Tatiana. Tatiana, Tatiana, ¿dónde estás, Tatiana? ¿Qué sala eres, perdón? Sala B, ¿no D. ve? Ok. Vamos, hay 20 todavía Inge, que no por han favor, entrado, igual me 19 ahora. agrega a la sala D. No me aparece la notificación. Carol Carol Velázquez. Estefanía. A la B, ¿no ve? A la D, la última. B, ok. ¿Alguien más necesita ayuda? Los que siguen en la sala principal, por favor ingresen a sus salas. Ana Carolina Segarra. Jasmina Ketewari, listen. Sala C. Mira qué categoría, ¿dónde está? No te veo. Estoy con DNA Slim. Es que Ya. estoy con la portátil. ¿A qué sala le toca, perdón? C. Sí, ok. Con razón no me aparece. Ya están, ya están. Los demás, por Ya. favor. Elsifania, Edwin Paredes, Ediquete, ingresen a sus salas. O si no digan porque los empujen. Eddie, ¿qué pasó? ¿Por qué no puede ingresar? Don Edwin, Sala C. sala C. Sí. Edwin, ok, a las 6 estamos yendo. Don Edwin Paredes, No sé por qué no puede. ¿qué sala le toca? No le escucho nada, En don el Edwin. grupo C estoy, pero no sé desde acá, no sé dónde entrar. ¿Por WhatsApp tengo que entrar? No, no, en la misma pantalla le va a aparecer. Ahorita yo lo voy a asignar a la sala C.
y usted le dice aceptar. Va a aparecer un mensaje ahí en la pantalla del Zoom. Ya, Sala C, ¿no ve? sí, 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 Inge, sí. Ok, estamos viendo sala C. El Cifania, solo me falta usted y Yasmani Romel Macías Crispín. Inge, Jasmina, Ketewari, no, todavía no me sale nada. ¿Estás con HP Vistus? ¿Con qué? ¿Cuál es su nombre? DNA, dices, ¿no ve? Sí, DNA Slim. Pero me parece que estás en la sala C. Debe haber un botón que dice aceptar. Ya me sale que estás dentro de la sala C, pero no has ingresado, dice. A ver, te voy a llevar a la sala docente y me dices aceptar ahí. ¿Te aparece algo? Jasmina, no has ingresado todavía al grupo C. Parece que el Inge se salió de la clase. Sí, ya mandó mensaje al grupo. Entonces abandonamos, ¿no? La clase. Sí, ya se despidió. Sí, yo creo que sí, por eso se mandó mensaje al grupo. No ha subido nada a la plataforma.